es Fate Strange Fake, perteneciente a la ya gigante franquicia de Type Moon. Sin embargo, sé que puede ser difícil comenzar a ver Fate desde cero por la gran cantidad de animes que tiene. Es súper fácil perderse o no saber bien de qué va la historia. Por eso, como gran fan de la franquicia que soy desde hace más de 10 años, quise hacer este video explicando todo lo que se tiene que saber para poder disfrutar de Fate Strange Fake o de cualquier Fate con un poco de lore general de la saga. De tal modo que si es tu primer acercamiento a la franquicia o ya eres un fan veterano de hace varios años, estés listo para adentrarte en este anime y entenderlo mejor. Lo que sí quiero dejar en claro en caso de que alguien tenga la duda es que no es para nada necesario ver ninguna de las temporadas anteriores de Fate para poder disfrutar de este anime. Este es un spin-off muy aparte, aunque claramente te ayudaría para entender mejor las referencias y las historias que tienen ciertos personajes entre sí, pero les aseguro que igualmente se lo pueden gozar sin ningún problema. Aún así, si quieren saber más detalles y tener una mejor experiencia, este video les va a ayudar bastante. Ahora sí, vamos a comenzar. Empezando con lo fundamental, la mayoría de animes de Fate, a excepción de unas cuantas historias alternas medio raras que existen por allí, se desenvuelven alrededor de la Guerra del Santo Grial. Esta guerra es básicamente un Battle Royale donde 7 magos convocan a 7 espíritus heroicos para hacer equipo y pelear un combate a muerte contra los otros. La pareja ganadora se lleva el Santo Grial, un objeto legendario que se supone que puede conceder cualquier deseo. A los magos se les llama comúnmente Masters y a los espíritus heroicos se les conoce como Servant, o bueno, al menos es el de historia que le cuentan a la mayoría para motivarlos a participar. En realidad, el propósito original de las guerras del Santo Grial es uno muy diferente. Verán, en el universo de Fate existe un lugar conocido como el Akasha o la Raíz. Este es el origen absoluto de todo lo que existe en el universo. Está fuera del tiempo y del mundo físico y contiene la información de todos los eventos y todas las posibilidades del universo. Pasado, presente y futuro convergen a la vez en ese lugar. Es de donde proviene toda la vida y a donde regresarán todos cuando mueran. Por eso, alcanzar este lugar de conocimiento absoluto es la obsesión de las familias mágicas en el Nasuverso. Hace más de 1000 años, la familia Iceberg, una familia poderosa de magos que radica en Alemania pero que tiene fuertes conexiones con Japón, accedió a la raíz y obtuvo una poderosa magia llamada Copa del Cielo, Heaven's Feel o la tercera magia, uno de los hechizos de nivel más altos que existen, llamado simplemente magia pura. Esta clase de magia es tan poderosa que se dice que puede llevar a cabo milagros como revivir a los muertos, manipular el tiempo o alcanzar la teleportación, cosas que desafían las leyes naturales, pero solo se puede obtener accediendo a la Akasha y regresando con vida. Con el pasar del tiempo, los Iceberg perdieron el entendimiento de la tercera magia. Por esta razón, diseñaron el sistema de las guerras del Santo Grial para intentar abrir un nuevo camino a la Akasha y recuperarla. Alrededor de los años 1800 salieron junto con la familia Matou, antes conocida como Makiri, y la familia Tosaka para diseñar el sistema de las guerras del Grial. Los Iceberg crearon el recipiente del Grial con su alquimia. Los Tosaka aportaron tierra en Fuyuki y el sistema para invocar a los Servant, y los Makiri desarrollaron la hechicería que estabiliza el ritual y los hechizos de comando para controlar a los espíritus heroicos. A lo que quiero llegar es que este ingenioso sistema fue pensado para invocar a los espíritus heroicos, ponerlos a pelear y reunir su maná dentro del Grial para crear una nueva ruta a la raíz, un intento por recuperar la tercera magia. Lo del deseo es solo un premio extra. En la actualidad, solo los Tosaka están interesados en regresar a la Akasha, mientras que los Makiri y los Iceberg solo quieren recuperar el Heaven's Feel. El núcleo del sistema fue creado a partir de Justice Lysrich von Iceberg, quien se sacrificó y quedó en el centro del ritual como su llave. El círculo mágico del Gran Grial está inscrito en una enorme formación de sellos tallados sobre más de 50 metros de roca, ubicada en una cueva bajo el templo Ryudu, en el monte Enso de la ciudad de Fuyuki. Este lugar fue elegido porque es el punto más adecuado para invocar el Grial, aunque existen otros 3 puntos alternativos y el principal no puede utilizarse: la residencia Tosaka, la iglesia de Fuyuki y el parque central de la ciudad. Aquí es importante entender que existen dos tipos de Griales: el Grial menor y el Santo Grial mayor o Gran Grial. El Grial menor es un objeto que solo sirve para reunir el maná de los Servant derrotados durante la guerra, mientras que el Grial mayor es el círculo mágico original ubicado en la cueva bajo el templo de Fuyuki, que sirve como un portal hacia Akasha. El Grial mayor no es más que una gran acumulación de energía mágica y por lo tanto no es la máquina omnipotente para conceder deseos que todos piensan. Si quieres desear algo como la paz mundial, tienes que saber la forma exacta para conseguirla. Lo mismo pasa con algo como intentar
de tener la hambruna. Tienes que saber la forma exacta para conseguirlo, y si tu método no es aplicable a la vida real, no funcionará. Por lo que el Grial no es capaz de conceder verdaderos milagros. Aunque los que vieron Fate Zero seguro que ya sabían esto. Y si se preguntan qué tiene que ver la iglesia con esto, o por qué siempre están involucrados, déjenme les platico. La Primera y Segunda Guerra se realizaron sin ninguna supervisión en una tierra lejana, porque la iglesia y la Asociación Mágica estaban en conflicto en ese momento. Pero la Segunda Guerra fue tan caótica que tuvieron que reconsiderar su posición, ya que no querían que los testigos esparcieran rumores sobre los daños que ocasionaban. Como es un torneo entre magos, la Asociación Mágica no podía ser de mediador porque no sería lo más imparcial. En su lugar se optó por invitar a la iglesia para que hicieran de supervisores. La iglesia no tuvo más remedio que aceptar porque la guerra de Fuyuki utiliza el nombre del Santo Grial, un objeto bíblico que se dice que recibió la sangre de Cristo en la última cena. En el Nasuverso, que se llama así porque el autor se llama Kinoko Nasu, este Grial está confirmado que existió, y según ellos, no pueden solo ignorar la posibilidad de que estos Griales sean verdaderos, aunque ellos saben en el fondo que no es así. En la actualidad siguen mandando un supervisor porque el poder del Grial mayor es demasiado como para solo ignorarlo y no quieren que caiga en manos equivocadas. También son los encargados de encubrir todo lo que sucede durante las guerras para que la población no se entere, reparar daños, manipular información y los recuerdos de cualquier testigo que quede, aunque es la familia Iceberg quienes pagan gran parte de los daños colaterales como si fueran Batman en la Liga de la Justicia, y es por esto que siempre vemos a la iglesia involucrada de alguna forma en las guerras. Siguiendo con cómo funciona la guerra, al Grial mayor le toma 60 años reunir la energía suficiente para invocar a los Servant, por lo que una guerra del Santo Grial suele tomar varias generaciones de planeación. Pero si su poder no se utiliza por completo, los restos pueden reducir la espera tanto como 10 años o menos, tal como pasó entre la cuarta y la quinta guerra. Para proceder con la guerra, el sistema es responsable de elegir a los Masters que participarán en ella y facilitarles la invocación de los Servant. El Grial suele favorecer a los miembros de las 3 familias fundadoras, pero cualquier mago calificado puede ser elegido como Master en un proceso desconocido. Es posible que más de 7 Masters sean elegidos, pero solo los 7 primeros en invocar a un Servant reciben hechizos de comando y la oportunidad de participar en la guerra. Para invocar a un Servant, el mago debe preparar un círculo mágico y traer un catalizador que se relacione de alguna forma con el espíritu heroico que quiere invocar. Por ejemplo, para invocar a un guerrero en especial, traer un arma o una pieza de su armadura debería de servir. Es preferible hacer esto porque así medio te aseguras de invocar a un espíritu heroico poderoso de tu preferencia. En caso de no tener ningún catalizador, el mismo invocador hará esa función y el Grial asignará a un Servant que se alinee con su personalidad de intereses. Nada garantiza que será uno muy fuerte, pero al menos es menos probable que te mate porque seguramente se van a caer bien. En cuanto a los Servant, estos son elegidos desde el trono de héroes, un archivo fuera del tiempo y el espacio donde se guardan las almas de los grandes personajes de la historia, y desde allí el Grial puede invocarlos al mundo como Servant. No importa si fueron héroes, villanos, músicos, científicos o soldados, siempre y cuando hayan tenido vidas que dejarán un gran impacto cultural, califican para ser seleccionados en el trono de héroes. Es más, ni siquiera tienen que ser personas que existieron realmente. Si un personaje ficticio alcanza un estatus tan importante para la humanidad que se vuelve reconocible para la mayoría, puede ser invocado. Este es uno de mis aspectos favoritos de Fate, porque como la mayor parte de los combates los llevan a cabo los Servant y el espectro de espíritus heroicos invocados es tan amplio, te puedes topar cruces que nunca esperaste ver. Desde figuras mitológicas como Hércules o Medusa, héroes de la antigüedad como el rey Arturo, Leónidas o Spartacus, hasta personajes ficticios populares como Frankenstein o Sherlock Holmes. Las posibilidades son infinitas. Otro detalle no menor es que los Servant invocados no son los espíritus heroicos reales. Invocar a un espíritu heroico puro es algo imposible para un mago humano. Incluso los usuarios de las 5 magias más poderosas serían incapaces de formar un trato con uno de ellos, ya que son considerados existencias demasiado elevadas y complejas. Solo la Tierra, que dentro del Nasuverso tiene voluntad propia, podría llegar a invocar a un espíritu heroico real. De hecho, este es el motivo por el que existe el trono de héroes, como un mecanismo de defensa del planeta en caso de que se presente algo que amenace su existencia. Ni siquiera el Santo Grial, con todo su poder mágico, es capaz de invocar espíritus heroicos reales, pero consiguen imitar una fracción de su poder haciendo algo de trampa. Los que estén más o menos familiarizados con la franquicia ya deben de haber escuchado que los Servants se dividen en clases, pero si es la primera vez que escuchan esto, no se preocupen, se los resumo bastante rápido. En Fate se pueden clasificar a los Servants en 7 clases distintas según su especialidad en combate. Primero están las 3 clases de caballeros,
caballero: Saber, Lancer y Archer. Y luego están las 4 clases de caballería: Rider, Caster, Assassin y Berserker. Estas clases existen porque como los espíritus heroicos son demasiado complejos, lo que hace el Grial es acceder a la información sobre ellos en el trono de héroes, analizarla y después tomar ciertos aspectos de cada uno para copiarlos y manifestarlos temporalmente dentro de algunas de las 7 clases existentes. Esto sirve como su pasaporte al presente. Básicamente lo que vemos de los Servant no es más que una fracción de su poder limitada para encajar dentro de la categoría a la que fueron asignados. Los Servants son demasiado poderosos como para que los Masters los controlen y sería demasiado ingenuo pensar que van a someterlos. Más de un Master ha perdido la vida por intentar ponerse arrogante con su Servant. Sin embargo, los espíritus heroicos invocados necesitan de su poder mágico para mantenerse en la tierra. Eso sumado a la promesa de que a los ganadores se les concede un deseo del Santo Grial, suele ser suficiente incentivo para que cooperen con sus Masters. Pero por si acaso, existen los hechizos de comando, una magia especial asignada a los Masters que se encarga de forzar la cooperación ya que son órdenes de obediencia absoluta. Cada vez que uno de estos hechizos es utilizado, el Servant se ve obligado a cumplir la orden sin importar su voluntad. Es una condición que todo espíritu heroico debe de aceptar para ser invocado en la guerra, y una marca del vínculo entre Master y Servant. Aunque claro, algunos Servants son tan poderosos que ni siquiera los hechizos de comando garantizan que todo salga según lo planeado. Y ya que estamos hablando bastante de las clases, creo que lo justo es explicar qué características tiene cada uno y qué tipo de espíritus heroicos podemos encontrar en ellas. Primero que nada tenemos a la clase Saber. En esta categoría encontramos Servant ágiles, fuertes y que son expertos en el manejo de la espada. Es comúnmente asumida como la mejor clase de todas porque es bastante equilibrada en todas las áreas. En las primeras 4 guerras de Grial, la clase Saber siempre estuvo presente en la gran final. Además, tienen una ventaja natural contra los Servant de la clase Caster debido a que los Saber tienen 2 habilidades especiales: la resistencia a la magia y la de montar cualquier vehículo. Su principal debilidad es que su estilo de pelea es bastante directo, frontal y no tiene la variedad táctica de otras clases, pero lo compensan con su gran fuerza y habilidades marciales. Para que un espíritu heroico sea colocado en esta clase debe tener una leyenda como un poderoso caballero o espadachín. Algunos conocidos son Artoria Pendragon, mejor conocido como el Rey Arturo, Lancelot, Musashi Miyamoto y Ricardo I, Corazón de León. Después tenemos a la clase Lancer. Los Servant de este tipo deben de ser ágiles, veloces y con dominio de armas de cuerpo a cuerpo de medio alcance como lanzas, lancetas o jabalinas. Su estilo de combate se basa en golpear y correr, aprovechando al máximo su ventaja de rango. Después de la clase Saber son los más balanceados y eficientes. Para completar a las clases de caballeros tenemos a los Archer. En esta clase se encuentran Servant que destacan por utilizar proyectiles o habilidades relacionadas a lanzar cualquier tipo de objetos, no importa si son piedras, espadas o flechas. Mientras se puede usar como proyectil a larga distancia, califican para ser un Archer. Es común que los Archer posean varios Noble Fantasma y que sean buenos exploradores. Son una de las clases más difíciles de controlar porque tienen mucha voluntad propia y actúan de manera independiente a su Master, haciendo el uso de los hechizos de comando algo casi obligatorio. Entre los Archer conocidos tenemos al legendario Gilgamesh, Robin Hood, Emilia Chiro y Napoleón Bonaparte. Y después de las 3 clases de caballeros siguen las 4 clases de caballerías, empezando con Rider. Los Servant asignados a esta clase son aquellos que en su vida fueron conocidos por utilizar monturas, que pueden ir desde un simple caballo hasta criaturas mitológicas o constructos humanos como un vehículo. Por lo general tienen menos cualidades físicas que las 3 clases caballero, pero lo compensan con sus monturas que les brindan habilidades especiales o poderosos Noble Fantasma. Su estilo de pelea se enfoca en aprovechar la velocidad que les brinda su montura. Como habilidad extra de su clase tienen la equitación, que les otorga la capacidad de manejar o montar cualquier clase de vehículos, sean antiguos o modernos como aviones o motocicletas. Los Riders más famosos incluyen a Alejandro Magno, Aquiles y Quetzalcóatl. La quinta clase estándar es Caster. Los Casters son Servant que tienen amplios conocimientos de hechicería y dominio élite de las artes mágicas, siendo estos los únicos requisitos para que sean asignados en esta categoría. Generalmente tienen bajas capacidades en combate físico, y como la mayoría de Servant tienen algún tipo de resistencia a la magia, se suele pensar que los Casters son la clase más débil de todas. Pero no se dejen engañar, los Casters son magos con un montón de recursos y artimañas. Pueden utilizar hechicería que ya no es conocida en la actualidad y tienen 2 poderosas habilidades de clase: la creación de territorio, que les permite alterar el entorno para sacar ventaja, y la creación de objetos, que les deja materializar objetos y herramientas mágicas. Mis casters favoritos son el Mago Berlín, William Shakespeare y Leonardo da Vinci. Ya solo nos faltan 2 clases, y la penúltima de ellas es Assassin. En la categoría Assassin ocurre algo muy curioso. Mientras que en las demás clases hay un amplio espectro de espíritus heroicos que pueden ser invocados, en algunas guerras del Santo Grial como las de Fuyuki, solo cumplen los requisitos para ser invocados los 19 asesinos Qassam y Sabah, o Nizaríes, una secta de asesinos de Medio Oriente de la cual deriva justamente la palabra asesino,
que actúa como catalizador al momento de convocar al espíritu heroico. Hay una posibilidad muy chica de que otro espíritu responda al llamado, pero es casi inexistente. Esta clase es experta en el sigilo y los asesinatos. Tienen una habilidad llamada ocultación de presencia que les permite moverse entre las sombras y ser indetectables. No son los mejores peleadores en cuerpo a cuerpo, por ello su prioridad suele ser asesinar a los Masters antes que pelear con otros Servant. Los asesinos más memorables además del Rey Hassan son Jack el Destripador y Sasaki Kojiro. Y para terminar, la séptima clase es Berserker. Esta clase está reservada para héroes que han caído en la locura en algún punto de sus vidas o peleaban salvajemente. Esta clase tiene una habilidad especial llamada Encantamiento de Locura, que les permite a los Masters intercambiar la sanidad mental del Servant por un aumento sustancial de su fuerza. Esta es una buena alternativa para los magos que buscan compensarle al haber invocado un espíritu heroico que quizás no tenía los mejores atributos. Y si se usan Servants que ya de por sí eran fuertes en su estado normal, se puede lograr potenciaciones de un nivel extraordinaria. Su fortaleza es la fuerza física y combaten en base a pura fuerza bruta hasta moler a sus enemigos a golpes. Algunos Masters que estén familiarizados con cómo funciona el Santo Grial incluso pueden colocar a su Servant dentro de la clase Berserker para obtener una ventaja. Esta mecánica está bastante rota y fácil de abusar. Por ello, muchos consideran a Berserker como la clase más poderosa de las 7. Pero tanto poder no viene sin un costo. Sacrificar la cordura del Servant hace que sea mucho más difícil trabajar en equipo con él o siquiera darles órdenes más allá de lo simple. Si no tienen alguna conexión especial con él, es la clase más difícil de controlar. Su Master debe gastar más energía mágica de la normal en mantenerlo y en ciertos casos hasta puede ser atacado por el mismo Servant. Los Berserker más conocidos son Hércules, Spartacus y Lancelot. Esas son las 7 clases estándar, y en una guerra normal, lo más común es que los Servant que aparezcan sean de esas clases. Sin embargo, existen las llamadas clases extra que aparecen bajo situaciones no convencionales, como por ejemplo Avenger, Pretender o Ruler, y justamente en la guerra del Grial de Snowfield tenemos una clase única, Watcher. Cada Servant carga consigo sus propios Noble Fantasma, que son básicamente sus habilidades o armas más poderosas. La ulti del personaje, si quieren una explicación breve, un Noble Phantasm representa el mito o la leyenda que fue ese espíritu heroico ante la humanidad, tomando como inspiración sus hazañas o historias más importantes. Pueden ser de varios tipos, desde armas físicas como espadas o lanzas, objetos de apoyo como un anillo, un libro o un collar, hasta cosas mucho más abstractas como una maldición o un hechizo capaz de alterar el espacio y sus propiedades físicas. La mayoría de espíritus heroicos poseen un solo Noble Phantasm, pero hay algunos que llegan a tener 2 o como muchísimo 3, exceptuando Gilgamesh, que es conocido por tener un número ilimitado de ellos. Sea cual sea el caso, los Noble Phantasm son la carta del triunfo de los Servant y la mayoría no los usan a menos que estén contra las cuerdas, porque suelen ser tan únicos que revelarían su identidad al instante. Conocer la identidad del Servant rival es una pieza de información sumamente valiosa, ya que con solo eso muchas veces se puede intuir su estilo de combate, Noble Phantasm, su clase y varias cosas más basándose en la leyenda que rodea a dicho héroe. Por esa razón, muchas veces los espíritus heroicos optan por no revelar sus nombres verdaderos. Dentro del funcionamiento de la guerra del Grial de Fuyuki, se dice que las 3 clases de caballeros siempre serán invocadas, pero con las otras 4 puede haber variaciones entre una guerra y otra. También se especifica que no puede haber más de un Servant de la misma clase, incluso si todos intentan convocar a un Berserker o Saber para tener ventaja, solo uno de ellos lo recibirá. Según Sherlock Holmes, debido a que las clases son un concepto ajeno a los espíritus heroicos, hay posibilidad de que algunos de ellos no encajen en ninguna clase o sean forzados a estar en una que no les corresponde del todo, aunque la existencia de las clases extra deberían de reducir aún más las posibilidades de que esto ocurra. Asimismo, como el Santo Grial es un concepto creado por magos de Occidente, prioriza la invocación de espíritus heroicos de esa región. Por esta razón es habitual ver a caballeros de la mesa redonda, guerreros del Imperio Romano o dioses de los países europeos por encima de espíritus de Asia, que es donde suele ser la sede de la guerra del Grial. Así como esta hay muchas otras reglas o variaciones más en las distintas guerras del Grial que se han hecho, pero la que nos concierne hoy es la guerra de Fate Strange Fake, que son en realidad 2 guerras del Grial llevadas a cabo en simultáneo, una real y una falsa dentro de la ciudad de Snowfield en Estados Unidos. ¿Cómo hicieron esto? Déjenme les platico. Durante la segunda guerra del Grial de Fuyuki, el Master de Assassin fue un miembro de la familia de Olan. Aunque eventualmente fue derrotado, utilizó su magia de control de marionetas para pasar los datos que había recolectado y sus memorias al resto de su familia. La información quedó guardada hasta que el resto de la familia tomó interés en ella. Tras esto, idearon un plan muy ambicioso: replicar la guerra del Santo Grial dentro de Estados Unidos. Pero a diferencia del sistema original, esto no es solo un proyecto de magos. Está apoyado directamente por el gobierno y el ejército estadounidense,
trabajando en secreto y fuera del control de la Asociación Mágica de la Torre del Reloj. Para lograrlo, formaron una organización clandestina que incluye no solo a magos independientes, sino incluso grupos criminales con conocimientos de magia como la familia Scladio. Creyeron que les tomaría entre un siglo o dos poder replicar la Guerra del Grial, pero en realidad estuvieron listos 70 años después de que empezaron con los preparativos. Su meta no es ningún deseo ni alcanzar la raíz usando el Grial. Lo que quieren es terminar de analizar la tercera magia, Heaven's Feel, y convertirla en algo común que cualquiera puede usar. Para llevarlo a cabo, construyeron su propio recinto. Los organizadores eligieron un lugar con una fuerte conexión mágica al norte de Las Vegas, en el estado de Nevada, arrebatándole las tierras a los indígenas que vivían allí. Más tarde levantaron la ciudad de Snowfield, una ciudad construida únicamente para ser la sede de la Guerra del Grial. Y como buena organización estadounidense, todo lo que no pueden resolver a partir de la magia, lo resuelven con la vieja confiable, a punta de balazos. Lo que hace diferente a la Guerra de Snowfield es que a pesar de todos sus esfuerzos, el grupo que organizó este evento no pudo copiar el ritual original de Fuyuki a la perfección. Debido a esto, no se pudo llevar a cabo la guerra de la manera tradicional, y en su lugar optaron por compensar creando una segunda Guerra del Grial en simultáneo, con el fin de que la energía reunida de los Servant en esta guerra sirva de catalizador para iniciar la guerra verdadera. Así pues, tenemos una guerra falsa y una real llevándose a cabo al mismo tiempo, lo que resultó en el doble de Servant, el doble de Masters y el doble de Chaos. La guerra falsa tiene la particularidad de que solo convocó a 6 Servant en lugar de los 7 tradicionales, removiendo la clase Saber de la lista. Lo que se pretende es que el mero acto de invocarlos sirva para agitar las líneas mágicas de Snowfield, lo que generaría suficiente energía para activar la verdadera Guerra del Grial. Los Masters para la guerra real fueron seleccionados de antemano, así que solo faltaba rellenar los espacios sobrantes en la guerra falsa. Para ello, el Comité Mágico Americano deliberadamente esparció rumores sobre la Guerra del Grial de Snowfield, aunque obviamente sin decir que sería una guerra falsa, confiando en que eso traería magos de todas partes. Algo que quiero dejar bien en claro es que no vayan a creer que porque le estamos llamando guerra falsa, los Servant invocados son de mala calidad o son más débiles. Todo lo contrario, esta guerra doble tiene un grupo de espíritus heroicos exageradamente fuertes y posiblemente sea la alineación más potente en cuanto a poder bruto de todas las guerras del Grial. Hasta el momento en lo que llevamos del anime ya conocemos a la mayoría de los Servant y Masters que participarán en esta guerra, y aunque no planeo dar mucha información de ellos en este video, sí quiero mencionarlos rápidamente, así que si de plano no han visto Fate the Strange Fake y no quieren ningún spoiler, adelántenle un par de minutos al video. Primero que nada tenemos al Archer falso, nuestro viejo conocido Gilgamesh. El Rey de los Héroes es una pieza clave del Nasuverso, siendo uno de los personajes más queridos y poderosos del mismo. A estas alturas parece infaltable en las guerras del Grial, y los que ya lo han visto antes saben que su nivel de poder es absurdo. Hay muy pocos Servant que puedan plantarle cara y obligarle a ponerse serio. Afortunadamente, en esta guerra parece haber un puñado de rivales dignos para él. Su máster es Tine Shell, líder de la facción de los Protectores de la Tierra, el grupo indígena que vivía en la región de Snowfield hace más de 1000 años, y a quienes desarrebataron su lugar sagrado para llevar a cabo la guerra. El Assassin falso es, como no podía ser de otra manera, uno de los líderes del culto Hassam y Sabab, Onisaries, y su máster, con quien tiene una pésima relación, es Jester Carture, un poderoso apóstol muerto, lo que vendría a ser uno de los dos tipos de vampiros que existen en el universo de Fate, que son aquellos que no eran vampiros de nacimiento, sino que fueron convertidos en uno, porque sí, en este mundo de magia, obviamente tenían que existir vampiros también. Luego tenemos al falso Berserker, Jack el Destripador. Este es un caso algo confuso, porque debido a que Jack el Destripador nunca fue atrapado y solo se conoce su leyenda, puede tomar distintas identidades dependiendo de quién lo invoque. Es más un concepto que una persona si lo quieren ver así. Jack trabaja en conjunto con su máster Flat Scardos, un joven prodigio de la magia que es bastante inocente y acabó envuelto en la guerra porque tenía curiosidad de saber cómo sería. Como dato curioso, es estudiante de Lord El Meloy II, en la Torre del Reloj de Londres, a quien seguro algunos ubicarán por su anime spin-off o por ser la versión adulta de Weaver Velvet, el máster de Raider en Fate Zero. El caster falso es Alexandre Dunas, el escritor y dramaturgo francés, conocido por obras como El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros. Su máster es Orlando Reeve, el jefe de policía de Snowfield, que tiene a todos los elementos a su disposición y ayudándolo a ganar la guerra. Después tenemos al falso Lancer, Enkidu. Enkidu es el mejor y único amigo de Gilgamesh, compañeros de 1000 batallas que aman combatir entre sí y poseen un nivel de fuerza similar. Para el Rey Dorado, saber que Enkidu
Enkidu formaría parte de la guerra fue la mejor noticia que le pudieron dar, y fue allí donde comenzó a tomarse esta guerra en serio. Su máster, por azares del destino, es un lobo quimera que era familiar del mago que originalmente iba a ser su máster. Ya saben, cosas que pasan. El último de los Servant de la guerra falsa es el falso Rider, que es uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Su máster es Tsubaki Kuroka, una pobre niña que terminó metida en esto por culpa de sus padres. Aquí sí no quiero meterme mucho en detalles para que si alguien ve esto sin haber visto el anime, no se coma spoilers innecesarios. Ahora continuando con los Servant de la guerra real, el primero de ellos es Saber, el único en esta guerra doble. El elegido en esta ocasión fue Ricardo I de Inglaterra, conocido como el Rey Corazón de León. Su rasgo más distintivo es que es el mayor fanboy que ha existido del Rey Arturo y dedicó gran parte de su vida a aprender más de su vida y coleccionar sus tesoros. Es todo un admirador de nuestra querida Artoria, y su máster es Ayaka Saiyo, una joven confundida que fue arrastrada a este conflicto sin saber cómo. Su identidad es uno de los mayores misterios de esta serie, y créanme que valdrá la pena cuando se revele. Tras ellos tenemos al Archer verdadero, que esta vez tomó el rol de vengador al ser invocado como un alter oscuro por su máster. Se trata del gran héroe Hércules de la mitología griega, aunque en esta ocasión decidió rechazar ese nombre y mejor ser conocido como Alcides, su nombre de nacimiento, abrazando su lado humano y declarando su odio por los dioses y la divinidad. Su máster es Basdilot Cordelion, uno de los líderes de la familia Scradio, un grupo de mafiosos americanos que ofrecen sus servicios a otros magos a cambio de poder e influencias. Este par realmente está dispuesto a todo con tal de ganar el Grial. El siguiente máster es Faldeus Dioland, descendiente del Máster de Assassin de la Segunda Guerra y uno de los principales responsables de crear su réplica en Snowfield. Este señor es implacable al perseguir un objetivo y terminó siendo el Máster del Assassin verdadero, que nuevamente es uno de los asesinos de los Hassan. Después tenemos al Berserker, Huwawa o Humbaba, una bestia apocalíptica creada por los dioses de la mitología mesopotámica. Fue enemigo de Enkidu y Gilgamesh en algunas de sus aventuras, y se dice que está formado por la unión de las almas de 2891 niños humanos. Su máster es Halri Borzak, la última superviviente de un linaje de magos famosos. Halri se unió a la guerra porque tiene sed de venganza contra la Asociación de Hechicería y el mundo de la magia. Solo nos quedan 3 Masters y Servant más, y uno de los más interesantes es la Master de Caster, Francesca Prelati. ¿Alguien recuerda al caster de Fate Zero? Ese que andaba invocando monstruos y devorando niños y forzó a los demás a unirse contra él. Pues resulta que Francesca es en realidad François Prelati, un clérigo italiano que era amigo íntimo de Gilles de Rais y era el verdadero mago detrás de sus macabros rituales. Eventualmente, François fue ejecutado y se convirtió en un espíritu heroico, pero gracias a su magia puede reencarnar en diferentes cuerpos sin importar cuántas veces sea asesinado. Su cuerpo actual es el de Francesca Prelati, quien fue comisionada por la organización de la guerra para estudiar el ritual de Fuyuki y ayudarles a copiarlo. Francesca participa en la guerra y se invocó a ella misma del pasado, François Prelati, pero la versión que está en el archivo de héroe es como un espíritu heroico. Sé que está algo complejo, pero espero haberme explicado bien. En fin, el siguiente Servant es Hipólita de la clase Rider. En su mitología es la hija de Ares, el dios de la guerra, y fue la reina de las Amazonas hasta que Hércules apareció para robarle su cinturón en una de las pruebas que le pusieron los dioses. Sobre su máster no puedo decir nada porque sería un spoiler mayor de la novela, así que vamos al último par de Máster y Servant. El último máster es Sigma, un joven mercenario que fue raptado y entrenado desde niño por un gobierno desconocido para formar parte de una unidad militar especial que utiliza la magia. El pobre Sigma ha tenido una infancia durísima, no le dieron un nombre real. Fue sometido a distintos experimentos y le enseñaron a disparar un arma desde que tenía 5 años. Ah, y otra conexión con Fate Zero es que su madre es Maya Hisao, la ayudante de Kiritsugu. Sobra decir que todo esto que vivió volvió a Sigma bastante frío y solo terminó en la guerra porque Francesca lo contrató para ello. Su Servant debía ser de la clase Lancer, pero en su lugar terminó invocando una clase nunca antes vista llamada Watcher, aunque aún no se ha revelado su identidad real. Watcher se manifiesta como una ballena voladora gigante y se comunica con Sigma a través de unas sombras con las que únicamente él puede hablar e interactuar. Estas sombras tienen distintas personalidades y lo guían cada uno a su manera. Extrañamente, ellos creen que Sigma terminará volviéndose Lancer real. ¿A qué se refieren exactamente? Pues no lo sé, tocará seguir viendo para averiguarlo. Pero creo que esto es más que suficiente para el video de hoy. Siento que ya los atiborré con demasiada información y hace falta un descanso. Como les dije, este video fue pensado para gente que apenas está metiendo los pies en este mundo de Fate y espero que les sirva para iniciar. Si el video genera interés, con todo gusto haré más contenido del Nasuverso, porque Fate es una franquicia de la que podría hablar por horas y que le tengo bastante cariño en especial. Pero de mi parte eso ha sido todo por ahora. Me gustaría saber si ya vieron la primera parte de Fate de Strange Fate y qué otros animes de la saga han visto.
Espero que el video les haya gustado y si fue así, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con quien quieran. Además, vayan a seguirme en redes sociales para que vean qué tonterías ando compartiendo. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.